Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar algo muy interesante. Estamos viviendo realmente una época bien difícil, ¿no? Va a haber, hay confrontaciones. Ojalá no llegue ningún tipo de actividad mala en nuestra zona, en nuestra ciudad de La Paz, donde va a haber mañana estas reuniones, estos que nos quieren cesar la ciudad, ¿no? Espero que todo vaya en paz. Estamos viendo esta tan grande inflación también, que está tan fuerte, ya el dinero casi no sirve, ya no estamos muy preocupados. Ahora necesitamos más dinero para comprar cosas más pequeñas. Se está haciendo la inflación cada día más grande, hay mucha maldad. Y a veces el día viernes una hermana me dice en un centro penitenciario, me dice: Dios se ha olvidado de nosotros, pastor, me dice. ¿Sí? Y me sigue hablando, ¿no? Dios se ha olvidado de nosotros. No se acuerdan de sus promesas, nada. ¿Para qué vamos a orar? Pero he dicho, hermana, no es así. Dios no se ha olvidado en ningún momento de nosotros. Más bien tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que seguir orando para que nuestro Padre nos escuche. Él no se olvida de nosotros. Él no se olvida jamás de nosotros. Y por eso les quiero hablar de una persona que se llama Bartimeo. Está en Marcos, capítulo 10. Pueden buscar en sus Biblias, capítulo 10, del 46 al 52. Bartimeo estaba en Jericó y era muy común encontrar personas que pedían, que eran mendigos, ¿no? Por ejemplo, había ciegos, cojos, mancos, y Bartimeo era uno de ellos. Esta persona, Bartimeo, tenía dos problemas. Además de ser ciego, era también mendigo, y ese era su gran problema. Vivía en una situación muy fuerte. Y hay personas que son ciegas también, no videntes diríamos, pero también que andan bien de situación. Hay cantores, artesanos, comerciantes, ¿no? Que están en una buena situación. Pero Bartimeo era mendigo y era su situación muy triste. Voy a leer todo lo que nos dice sobre Bartimeo primeramente, y de ahí vamos a desglosar versículo por versículo. 10:46, ¿no? Sí. Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Llegaron a Jericó, y al salirle de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos los reprendían para que callaran, pero él gritaba con más fuerzas: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego le dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Él vivía en Jericó, dice que vivía cerca, estaba pidiendo limosna en la orilla del río, seguramente vivía también por ahí. Como no tenía vista, vivía por ahí. Entonces vamos a hablar. Dice primeramente, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba Jesús con sus discípulos, había mucha gente, y su estado natural de él era, como dice acá, ciego, necesitado, y además había un problema también. Una persona cuando es mendigo es rechazado por la sociedad, ¿no? Generalmente lo ponen a un lado, le dan una limosna y después se van. Es algo así. Y este señor, hay también, aquí en nuestra ciudad hay muchos, ¿no? Que también nos piden así limosna, y hay pero también ciegos espirituales. ¿Y qué es lo que quiero decir con ciegos espirituales? Personas que cuando te dicen algo tú crees. En Cochabamba, en el puente de Huayna Cápac, hay un hombre que se había caído en el viaducto, y el hombre ha muerto. Estaba mareado, dice, y el hombre ha muerto. Y cada viernes, creo que es, o martes y viernes, me parece que le ponen flores, venden velas,
lo han puesto como si fuera un santo y dice que les da milagros y le han puesto un toldo, un lugar como un altar. Y esa es de la ceguera espiritual, que vamos viendo y en cualquier cosa vamos creyendo. En cualquier cosa que aparezca. Cualquier cosa nos parece que va a ser correcto. Esa es la ceguera espiritual que nosotros tenemos, muchos de nosotros, y teníamos antes especialmente. Yo también era así. Ese era un problema muy grave de la ceguera espiritual. En muchas sociedades se ve esto, se ve amuletos de diferentes maneras. Me acuerdo que en San Juan había las salchichas Estegue que venían con su amuletito de fierro, había muñequitos, ¿no? Y decían es de la suerte, y uno compraba por el muñequito. Yo he comprado también alguna vez, iba y compraba por el muñequito, porque pensé que me iba a dar suerte. Pero cuando nos damos cuenta, nada de eso nos resulta, nada de eso es bueno. Estamos con esa ceguera espiritual que no podemos ver más allá de lo que quisiéramos ver. Y era lo que pasaba con Bartimeo. Él estaba ciego, pero era ciego de verdad y no podía ver. Pero nosotros viendo nos enceguecemos, muchos de nosotros, ¿no? Muchas personas. Y así dice, entonces, pero hay una cosa acá. Dice que Bartimeo estaba yendo y estaba sentadito ahí. Luego dice, y oyendo que era Jesús, o sea, la certeza de que Jesús estaba viniendo, y además que le iba a ayudar a él, ¿no? Él estaba dispuesto a escuchar lo que estaba pasando. O sea, ha escuchado, que cuando supo que quien venía era Jesús de Nazaret, él escucha que era Jesús. Y sabía de quién se estaba tratando. Tal vez Bartimeo no era ciego totalmente antes de que sea cieguito, ¿no? Tal vez miraba algo y sabía quién era Jesús. Tal vez tenía conocimiento de la palabra. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que él ha podido escuchar que Jesús era Dios y que Jesús había hecho muchos milagros. Y él escucha que estaba por ahí, escucha, ¿no? Oyendo que Jesús Nazareno estaba ahí. Hay también muchos cristianos, hermanos, que escuchan la palabra de Dios y poco a poco se van alejando de la palabra. Ya no estudian la palabra, ya no leen. Es muy importante que nosotros como cristianos vayamos a leer por lo menos una vez al día un poquito de la palabra. Eso nos va a hacer forzar, nos va a fortalecer en la palabra de Dios. Hay personas, yo me acuerdo de la congregación que solamente vienen un cachito y ya no leen más, pero hay muchos cristianos también por sus ocupaciones, ¿no? por sus problemas, por la rutina, no escuchan mucho la palabra de Dios. Debemos orar y escuchar. La única forma que tenemos para escuchar la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es muy importante leerla por lo menos un ratito cada día. Nos va a fortalecer. Por eso dice aquí en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es muy importante. Darnos un tiempito para el Señor. Darnos siempre, diariamente, un tiempito. El Señor nos va a bendecir, acordarnos de Él siempre cuando salimos de casa, agradecerle al Señor. Cuando llegamos a casa, gracias Señor que he llegado acá, ya estoy en mi casa. Es muy importante oír la palabra y escuchar y agradecer a Dios. Luego nos dice, acá cuando esto supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que Bartimeo sabía que Jesús era hijo de David, sabía su descendencia. De alguna manera él había escuchado eso. Por eso dice, Jesús, hijo de David. O sea, lo habían conocido anticipadamente, seguramente en alguna reunión que había por ahí, ¿no? Y él entendía lo que estaba pasando. Muchos ciegos espirituales he puesto acá también que por las ocupaciones de la vida, el trabajo, la TV, a veces nosotros llegamos a casa, llegamos cansados, lo primero que hacemos es ver la tele. ¿Qué hay? ¿Qué está dando? Pero sería bonito que tengamos un poquito de tiempo para el Señor. A veces el trabajo nos dificulta también conocer a Dios. Hay personas que trabajan hasta domingos, no tienen descanso. Lo importante para ellos es estar en el trabajo.
pero debemos darnos un tiempito para el Señor, un momento para Dios. Es muy importante darnos un momento para Dios. El otro día estaba en la casa de San Pedro y hay unos hermanos que me dicen, ¿sabe, pastor? Me dicen, yo era cristiano, me dicen. Ah, sí, y verdad, sabía bien la palabra, porque cuando yo hablaba algo, él agarraba su Biblia y leía. Ay, ¿y qué ha pasado? Me he apartado del Señor, ¿no? Me he dedicado ya a otras cosas, me dedicaba con mi familia a trabajar y ya me dedicaba generalmente a bailar, prestes y demás cosas. Se apartó del Señor. Su mismo trabajo le ha hecho que él siga, digamos, lo que los amigos le decían. Ya no obedecía la palabra, se ha olvidado. Y él piensa que tal vez el Señor por esta razón me ha traído aquí, dice, porque yo era cristiano. Yo le digo, ¿sabes qué, hermano? No te puedo decir eso, pero ¿sabes? Todos cometemos errores. Y cada pecado tiene su consecuencia. No sé qué habrá pasado en tu vida, no te puedo yo juzgar, porque ese no es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, el Señor sabe tu corazón, yo sé que Él te ha perdonado y sé que va a llegar el momento en que tú vas a estar libre. Y es así, hay muchas personas que son también así cristianas y que cometemos errores. Somos humanos, todos podemos cometer, hermano. Pero la palabra de Dios dice que nosotros confesemos los pecados a Dios. A Dios. Juan 1:9 dice, confiesen sus pecados. O sea, hablen del pecado al Señor. Por su nombre el pecado. Señor, hoy día he hecho esto, perdóname, Padre. Porque el Señor nos quiere escuchar. Y además, ¿en qué nos ayuda? Pedir perdón. Nos ayuda en que nosotros nos sintamos un poco más tranquilos, más despejados de la situación. Este Bartimeo clamaba a Jesús nuevamente, dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Sigue diciendo, incluso esto de clamar es orar, es decir, Señor, ten misericordia de mí. Estoy en una situación difícil. Yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú lo vas a lograr, pero ese momento no es, ese ratito no viene. Muchas personas a veces se decepcionan de esa situación. A veces dicen, no, el Señor no me ha escuchado, en vano estoy hablando, en vano, y no hay nada. El Señor, hermanos, tiene su tiempo, tiene su momento. Él va a escuchar, está en su memoria todo lo que le estás diciendo, todo lo que le estás pidiendo. Él no nos va a abandonar en ningún momento, Él no nos va a dejar. Por eso Bartimeo clamaba al Señor. Incluso hay pastores hasta que se olvidan de orar por querer atender, digamos, a las personas o se dedican a hacer otras actividades y se van olvidando incluso de la palabra. Y ahí viene la necedad del pastor, ya no está en esa condición de poder enseñar lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco a muchos así. Pero Bartimeo sigue clamando, ten misericordia de mí, ¿no? Y dice que además de eso, de que clamaba el Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, muchos los reprendían para que callaran. ¿Saben? A veces como somos cristianos, a veces de nosotros se hacen la burla, ¿no? Estamos a la mirada de las personas, nos están chequeando, pastor, al hermano, mira el hermano cristiano es, mira lo que está haciendo. Siempre es así, pero nosotros no tenemos que hacer caso porque somos hijos de Dios y nos importa el Señor más que cualquier cosa. Aquí la gente le quería hacer callar, los reprendían. Cállate, estás haciendo bullo, mucho estás gritando. Además, ya, pues, ¿qué te va a sanar la enfermedad que tienes? Tu ceguera no vas a poder. Tal vez le decían eso. No sabemos qué cosas les decía, pero dice que les reprendían. ¿Qué es reprender? Reñir, gritar, cállate, molestarse con él. ¿Eso qué hace? Muchas personas tienen dureza en su corazón y no les importa la persona que está sufriendo. No te interesa qué está haciendo esa persona, qué problemas tiene. Pero como cristianos debemos mirar a algunas personas, orar por ellas, darles ánimo. La Biblia, ¿qué nos dice de la dureza del corazón? Está en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Dice así, porque atesoramos ira.
por nuestra dureza de corazón. No tenemos que ser duros. El Señor nos ha dado un nuevo corazón. Él dice, yo te daré un nuevo corazón de carne que sientes. Ya no ese corazón de piedra que tienes tú. Y eso le estaban diciendo a Bartimeo. Cállate, no molestes. Una reprensión fuerte que él tenía seguramente. Pero ¿qué pasa? Dice, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes? Cuando a veces la oración o nos molesta o no podemos nosotros salir de alguna situación, clama al Señor. Él nos va a escuchar. Pese a las circunstancias, pese a las pruebas, a los problemas que tenemos. Él seguía clamando al Señor. No tienes que desanimar. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Qué nos quiere decir? Estamos orando, tenemos esperanza, pronto se va a solucionar esta situación, pero a veces tarda, como dice aquí, miren, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Estamos esperando, a veces tarda, pero va a llegar. No tenemos que desanimarnos en el Señor. Él sabe nuestras necesidades. Él conoce en qué estado estamos, sabe nuestro corazón. Nosotros nos miramos, nos saludamos, pero no conocemos cómo estamos por dentro. Podemos tener ira, podemos tener pena, podemos tener problemas, enfermedades que nos acechan. Estamos de alguna manera preocupados. Pero no tenemos que desanimarnos de ninguna manera, porque sabemos que Dios está con nosotros. La promesa de Dios que dice en Mateo 28:18 dice, no los voy a dejar, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él es nuestro Padre, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es muy importante por eso que nosotros no nos desanimemos. Puede haber personas duras, como aquí estamos viendo en este versículo. Puede haber personas que te traten mal, por ejemplo, por cualquier cosa. O puede haber personas que te tienen bronca directamente. No lo quiero ni ver, este tipo así. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor y siempre mantener la paz en nuestra vida. Bartimeo estaba en esa situación. Era desesperante su situación. Que de paso le digan, no, tú no hables ya, ¿para qué estás hablando? Estás así te vas a quedar, tal vez le decían. No puedes hacer nada. Pero el que pasaba, seguía teniendo confianza, seguía orando, seguía, Señor, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es seguir orando. Las personas que consiguen éxito, hermanos, son las personas que nunca se dan por vencidos, que no se desaniman, que pese a las circunstancias, problemas, pruebas que hay, no nos desanimamos y seguimos adelante. Eso nos enseña este versículo. Él seguía pese a lo que nos decía. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Sigue tú orando, no te desanimes, sigue orando. Yo sigo orando por mis hijos, tengo una hija también que sigo orando por ella todos los días y sigo. No he perdido la esperanza, sigo orando porque yo sé que el Señor algún día va a hacer el milagro. No será ahora, no será mañana, cualquier momento. Pero ¿qué hubiera sido si yo hubiera dicho, no me escucha el Señor, ya no quiero orar, ya no quiero saber nada? No, hay que seguir porque Él nos bendice, nuestra salida y nuestra entrada, todo es de Él, dice su palabra. La plata y el oro es de Él, el trabajo que tenemos, Él nos bendice. Él nos da esa habilidad que tenemos nosotros para poder trabajar, para tener talentos, por ejemplo. Él nos da todas esas habilidades. ¿Cuánto no quisiera yo, por ejemplo, aprender a tocar guitarra? He intentado tantas veces, pero mis dedos son tan duros que no puedo tocar. Pero el Señor nos da todas esas habilidades. Por eso orar sin cesar. En Lucas 18, vamos a leer en Lucas 18, la historia de una viuda y el juez injusto. Dice lo siguiente. Además Jesús
les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. ¿Ve? Orar siempre y no desanimarse. Es muy importante no desanimarse, porque el desánimo es lo que nos pone, nos enferma, nos arruina la vida. Pues dice, orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Qué terrible, ¿no? Un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pero pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia, ¿no? Y dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo os digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando nos desanimamos, vamos perdiendo incluso la fe, la desconfianza en el Señor. No pasa nada. Por eso dice aquí, hallará fe en la tierra, porque al comienzo nos dice, orar siempre y no desanimarse. Es muy importante la oración para cada uno de nosotros, hermanos. Bartimeo no se dio por vencido. Él quería seguir clamando al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para cualquier inconveniente que tengamos. Situación económica, situación de familia, amigos, trabajo, tantas cosas que necesitamos orar, porque nuestra vida es así, estamos en muchas situaciones. Cuando seguimos leyendo, en el versículo 49 de Bartimeo, dice, Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama, le dice. Aquí vemos, por ejemplo, la misericordia de Dios, ¿no? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar, su compasión de Dios. Compasión, porque el Señor les escucha y lo llama, seguramente escuchar el clamor tan fuerte, como dice acá la Biblia, gritaba Bartimeo, tan fuerte que Jesús lo escucha y dice, tráigalo. ¿Qué dirían las personas que no querían que hable, que no querían que grite? Han debido decir, han debido pensar también, ¿no? Nosotros no queríamos que grite, no queríamos que grite. Querían ponerle una traba, una tranca. Pero Jesús es misericordioso. Lo que ha conseguido Él va a ser que le dé la vista poco a poco. ¿Sabe? Jesús en muchos momentos siempre ha tenido misericordia de nosotros. En Mateo 9:38 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué decía eso? ¿Qué quería decir eso? Que todos iban por su camino, por su lado, nadie tomaba interés en lo que decía la palabra. Todos hacían su vida, cada uno estaba en su mismo, en un solo pensamiento, en diferentes tipos de formas, haciendo tal vez algunas cosas buenas, otros haciendo maldades, realmente maquineando cosas injustas, y todo era por eso, dice el Señor. Dios vio a la gente, dice, vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando una ovejita se va a un lado, se va perdiendo, muchas veces se pierde y se la come el lobo, dice, ¿no? Porque no parece. Yo me acuerdo que una vez estaba, cuando era chico, con unos amigos nos fuimos a, ¿cómo se llama esto? Por Villa Salomé, que sería antes, Chicani, ¿no ves? Nos vamos a Chicani con los amigos. Y había una ovejita ahí, que estaba la ovejita, y yo la agarro a la ovejita, pero no decía ni ve, no decía nada. Y decía, le agarraba su cuellito así, y decía su cuellito así a la ovejita, pero no se molestaba, se dejaba hacer todo la ovejita. Y cuando leo esto, como ovejas que no tienen pastor,
Cualquier persona se la puede agarrar la ovejita, le corta el cuellito y ya está. Se lo lleva. ¿No? Y así es como trabaja también Satanás. Nos puede llevar en cualquier momento porque no estamos en el Señor. Estamos como ovejas sin pastor a veces. Por eso es importante siempre la oración. El Señor también oraba por Jerusalén. En Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Los judíos no han creído en Él. Pero Jesús dice: ¿cuántas veces yo he querido juntarlos? Quería cuidarlos, los amaba tanto y los amo tanto, dice, que los quería juntar a todos tus hijos, dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Vi una foto de los incendios que había y me ha dado mucha pena porque había una gallina que estaba ahí, quemada, y había los huevitos que estaban ahí, eran creo 9 o 10 huevitos que había a su lado. Yo digo, así es el amor de Dios. Él así se ha sacrificado por nosotros. Esta gallina no ha abandonado a sus hijos que iban a nacer. Ha preferido morir. Me ha admirado en esa foto. Y he dicho, Jesús ha hecho eso por nosotros. Ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Para que tengamos vida, para que estemos bien, para que seamos bendecidos, para que todos los días Él esté con nosotros y nunca nos abandone. El Señor está así con nosotros, hermanos. Por eso no tiene que haber desánimo en nuestro corazón. No tenemos que pensar que Él se nos está dejando, que Él nos ha abandonado. No, Él está escuchando, Él nos está viendo tus salidas, está viendo tus entradas, está viendo tu trabajo, está viendo a tus hijos. Está viendo tu cuerpo, tus enfermedades. Él no quiere que tú estés así. Pero muchas veces nosotros mismos nos descuidamos. Y a veces son las consecuencias. Por eso es de aquí, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. También tiene misericordia por los enfermos. En Marcos 1:40 hay un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincado de la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Se hinca, se arrodilla, y no le dice límpiame, le dice si quieres, porque es la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, se limpia. Al estar en la cruz del Calvario, Cristo nos ha limpiado a cada uno de nosotros de toda nuestra maldad. Ya no estamos sucios, ahora somos blancos. Así nos ve Dios, a cada uno de nosotros, por el sacrificio que echa en la cruz del Calvario. Me gusta lo que le dice el leproso. Si quieres, sabía el poder de Dios, sabía que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabía. Pues le pregunta y le dice si quieres. Y también sabía de su misericordia, de su amor por la gente. Y la respuesta de Cristo: sí quiero ser limpio. Hermanos, Él no nos va a dejar que nos destruyamos. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, como dice su palabra. En todo momento Él nos está cuidando, pese a nuestras enfermedades, pese a nuestros problemas, a nuestras complicaciones, a nuestro trabajo, a todo, pero demos un tiempito al Señor. Algo de nosotros, un poco de tiempo, y aprender cada día más su palabra. Luego dice: y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. De nosotros depende que escuchemos, hermanos. Hay personas sabias que hay que aprender de ellos, pero mejor si aprendes de Cristo.
Cuando tú leas la palabra de Dios, vas a ir aprendiendo todo lo que el Señor nos está diciendo. La vida de Bartimeo comienza a cambiar, seguramente ya estaba un poco más tranquilo porque Jesús le llama. Si a mí me llamaba, yo digo, qué lindo, ¿no? Le llama Jesús. Ya no estaba gritando desesperadamente porque Jesús, que venga, le decía. Había orado tanto, había gritado con todas sus fuerzas, como dice aquí. Seguramente hasta ronco estaba porque había una gran multitud. Y muchos lo querían hacer callar. Pero él seguía y seguía y seguía gritando. Y lo lindo de todo, deja todo por Jesús. Él deja todo. El versículo 50 dice, arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Arrojando su capa. Si ustedes miran, él estaba con su capita, no le dejaba levantarse. Era una barrera su capa. Por eso él bota su capa y se para. Cuando vemos esta situación, nos damos cuenta que nosotros también tenemos impedimentos. Para Bartimeo era su capa. Y para nosotros, ¿qué tipo de impedimentos tenemos? Que no nos dejan avanzar en lo espiritual, en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es nuestra situación? Hay diferentes tipos de impedimentos en nuestra vida. La pereza, ¿no? La palabra de Dios dice sobre la pereza, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muchas veces nos da flojera. Yo esta temporada he estado de flojo realmente desde que vino la pandemia. Ya no he estado como antes, esa actividad que tenía de ir a trabajar y a vender. Yo vendía unos juegos didácticos. Ahora me estoy poniendo otra vez las pilas. Pero era así. Y la pereza, dice aquí como dice, el alma del perezoso desea. Ya, y pienso y digo, necesitaba esto, deseaba esto, y ahora no he ido a trabajar, no tengo, ahí se queda, ¿no? O sea, desea, y nada alcanza, y no alcanzamos, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces está bien, esto es un impedimento también. Otro impedimento grave es la envidia. El corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un hermano en la iglesia anterior, tenía un hermano, me dice, ¿sabes qué, Adalina? Tengo una lucha interna, hermano, no sé cómo voy a luchar con la envidia. ¿Por qué? Le digo, es que el otro día vino un hermano y me ha hablado de esta situación así, y mi envidia ha salido de mi corazón, me ha dado rabia, me dice, me ha dado rabia. La envidia era tan fuerte que no podía dominarlo y no puedo dominar. Es como decía, es una carga tan fuerte para mí que cada vez que escucho algo me viene la envidia. Y leímos con él este versículo. Y me preocupa, dice, porque el corazón apacible es vida de la carne, el corazón tranquilo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y dice, yo mismo me estoy enfermando. Él mismo se está, y decía, parece que estoy destomado, estoy preocupado, yo mismo, hermano, me estoy enfermando. Era una gran preocupación en su corazón. Yo nunca había sabido de esta situación que era así tan grave. Pero él me dice, es terrible. Y a veces no puedo dominar en mi corazón, que tiene envidia. Es una lucha diaria. Dice que él ora, pide al Señor que por favor le ayude, ora. Pero siempre dice que de repente está bien nomás y de repente otra vez. No sé qué será. Hemos orado ese día, me acuerdo, con mi hermano. Y se sintió mejor, pero sigue en esa lucha. Ya no lo he vuelto a ver en mucho tiempo, pero sigue en esa lucha. Él me confesó esa vez porque estaba preocupado. Y carcoma para los huesos es terrible, que nos da enfermedades, la envidia a veces, ¿no? Es carcoma, dice, quiere decir que te vas consumiendo, te vas enfermando de los huesos, de cualquier cosa te vas enfermando. Otro problema que a veces tenemos es también la amargura. Esta es una forma de depresión. Una persona amargada, yo saqué esto del diccionario, se ve como una víctima pasiva. ¿Qué quiere decir? Piensa que fue tratado injustamente. Muchas personas conozco así.
que piensan que han sido tratadas injustamente y siempre están a la defensiva. Tú les dices algo, rapidito, su reacción es fatal. Siempre están a la defensiva. Esa amargura, hermano, a veces no te deja vivir. Está ahí, estás amargado. La Biblia dice que a veces tenemos raíces de amargura en nuestro corazón. Eso es lo que debemos orar y sacar para no tener impedimentos para orar por el Señor, para pedirle a Dios. Él nos va a oír con un corazón sano, un corazón dispuesto, un corazón que está trabajando para el Señor. Él nos va a escuchar. Pero esas cargas tenemos que sacarlas, hermano. Tenemos que sacar de nuestro corazón si tenemos estas cargas. Tenemos que orar y estar con el Señor diariamente. Y seguimos, y dice, arrojando su capa, el ciego dio un salto. Miren cómo da un salto, ¿no? Busca a Jesús y se acerca a Jesús. Qué importante es acercarnos a Jesús. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿De qué manera nos acercamos a Jesús? Uno con oración, otro también congregándonos, porque Él va. Es como decir, está aquí la congregación, Él va a ese lado, va a buscarlo a Jesús. Es muy importante congregarse, porque aprendemos más de Él, pero muchas personas no se congregan, ponen pretextos. Un pretexto que he escuchado mucho me dicen, pero hermano, me dice, Dios está en todo lugar, Él sabe mis necesidades puras, sabe lo que yo le estoy pidiendo. Además, como Él está en todo lugar, en mi casa o en cualquier lugar, igual Él me va a ayudar. Pero la palabra es diferente. Dice la palabra en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es bueno que, por ejemplo, hablemos un ratito, nos conozcamos un poquito más, charlemos hasta de la situación de nuestro país, tomemos nuestro cafecito. Es muy importante, ¿no? No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarse es algo muy importante, hermanos, porque vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a aprender más. Además, somos hermanos en Cristo. Y qué lindo es vernos, ¿no? Qué lindo saludarnos, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has sido? ¿Qué tal tu semana? Bien. Es bonito vernos y saludarnos y hablar. Hay muchas cosas que podemos hablar, por lo menos un momento. Por eso la palabra es importante, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque debemos estimularnos al amor, a las buenas obras, hablando, charlando. ¿Qué es lo que sería bueno hacer, por ejemplo? En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bartimeo estaba en esa situación. Él ha gritado, ha clamado tanto que aquí dice, se acerca a Jesús. Y Cristo dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo lo buscamos temprano al Señor? Podemos orar en la mañana, siempre oramos en la mañana. Señor, que sea este lindo día para nuestro desayuno, bendice nuestro desayuno, Padre. Queremos tener un día maravilloso que tú nos vas a regalar. Y evidentemente el Señor nos regala un maravilloso día a cada uno de nosotros cuando oramos por Él. Por nuestro desayuno, por nuestro levantar. En Jeremías 29:13 hay algo también muy interesante que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscarás y me hallarás, porque tú me buscarás de todo corazón. Nosotros, hermanos, muchas veces nos olvidamos de orar y salimos así directamente, pero es bueno acordarse para cualquier decisión que queramos tomar, por orar, pedir al Señor, Señor, ayúdame en esta palabra. En los centros penitenciarios, cuando vamos nosotros, siempre los hermanos nos dicen a veces, hermano, tengo una audiencia, ¿puede orar por mí? Sí, hermano, oraremos. Y oramos.
porque es una decisión importante. No todos son culpables a ellos. Algunos tienen problemas de diferente índole, pero sin embargo oramos por estas personas, ¿no? Pues dice, me busques de todo corazón. Eso es muy importante, y eso es lo que hace Bartimeo. Va y lo busca, se acerca a Jesús, arroja sus cargas, su capa, esas son sus cargas, y el ciego dio un salto, porque estaba seguro que Cristo estaba ahí y le iba a ayudar. Sabía que él era importante en su vida, y lo más importante, porque recobrar la vista es lo más maravilloso que le podía ocurrir. Sin vista, hermanos, no hacemos nada. Nos quedamos ahí. Yo alguna vez dije, ¿cómo será estar sin vista? Me he puesto a estar así un ratito en mi cuarto, en mi casa, pero ya no me acordaba cómo era la mesa, cómo era el asunto, ya estaba perdido. Es algo terrible, es algo terrible. Y les quiero decir, por eso el Señor dice, yo soy la luz en la oscuridad. Sin luz estamos perdidos. Alguna vez estaba yendo a los yungas de noche, hace muchos años, ahora de estar más iluminado, y me acuerdo que nos hemos plantado en el camino y hemos salido del carro. Cuando salimos, pero no veíamos ni el camino, hermanos, oscuro, negra la noche, ya nada, nuestras linternas apenas alumbraban, pero ya porque veíamos media selva, no sé, ya nos daba miedo, y nos entramos otra vez, porque no veíamos nada, absolutamente nada. Así es la oscuridad. Y la oscuridad es donde está el rey de las tinieblas, que es Satanás. Pero le abre los ojos y dice, y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo le pregunta a Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa palabra tan linda que nos diría a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Nosotros en oración le pedimos muchas cosas al Señor, y Él lo está haciendo con calma las cosas, lo va a hacer, y Él le dice, ¿qué quieres? Y el ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista, quiero tener luz, quiero ver, quiero caminar bien, sin tropezarme, ya no quiero estar sentado aquí, más o menos la idea, quiero ver. Qué lindo es ver con unos ojos buenos que como cristianos que somos. Ya no vemos como veíamos antes, ya vemos ahora mucho mejor. Nuestros problemas, nuestras consecuencias que tenemos, sabemos que Dios está obrando en nosotros. Él conoce nuestra preocupación, conoce nuestras preocupaciones, nuestros problemas, conoce nuestro corazón. Y Él está obrando en cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace aquí, ¿no? Por eso dice Jesús, esto en el 51, quiero que recobre la vista. O sea, ese momento, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. De ser ciego, tuvo fe y vio la luz. Ahora, ¿qué es tener fe? En Hebreos leemos algo interesante que dice, es pues la fe, de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos quiere decir? Es la confianza que tenemos, que sabemos que Dios va a obrar en nosotros, sabemos que Dios va a hacer para que nosotros estemos bien. Pues dice, certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? Esperamos muchas cosas, que estemos mejor, que confiemos en Él y que Él siempre nos va a proteger. Su palabra dice que Él va a estar con nosotros toda la vida. Eso es lo importante. Pues dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero sabemos que va a llegar. Hay esperanza en que estamos el Señor ahí y va a llegar. Y lo lindo de esto es que dice acá, el ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y no se va, porque le dice al Señor, vete. Y siguió a Jesús en el camino. Él no se va, lo sigue a Jesús. Está con Él, le dice, no, yo voy a seguirte, Señor.
O sea, es una entrega total. Dice, no, ahora te voy a seguir. Quiero saber más que tú eres mi Dios. ¿Qué va a pasar? Seguramente Bartimeo incluso ha debido ver hasta la crucifixión. ¿Cómo sería lo que ha pasado? Ya no nos dice eso. Pero dice, le sigue. Siguió a Jesús en el camino. Cuando vemos esta situación, sigue a Jesús. Era un mendigo, pero que se vuelve hijo de Dios. Una persona despreciable que estaba ahí, desplazada de la sociedad. A veces nosotros cuando vemos así personas, y yo veo a muchas personas que son así, les miran con desprecio, ¿no? A las personas que están enfermas, mancos, cieguitos, pero no hay que ser así, no hay que tratar, son también hijos de Dios. Y aquí Bartimeo, de ser ciego, se vuelve en un hijo de Dios. Hay un mensaje en Apocalipsis muy interesante, que una partecita se los voy a leer, de la iglesia de la Odisea. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esa es la palabra de Dios. Oro refinado en fuego, la palabra de Dios, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirse, santidad que el Señor quiere que tú cambies tu vida. Y más que merdes, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este versículo nos da tres cosas importantes. Que estemos en su palabra, el oro refinado es su palabra, es esto lo que estamos leyendo. Luego nos dice vestiduras blancas para vestirte y que no se te vea, se te descubra la vergüenza de tu desnudez, que tú estés en un camino de santificación. Nosotros como personas, Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, somos santos, pero estamos en un camino de santificación. ¿Qué quiere decir? Que estamos mejorando nuestro caminar. Alguito hemos cambiado en nuestra vida, hermanos, cada uno de nosotros, y estamos en ese cambio, estamos en ese camino de cambiar cada día, algo más, algo más, algo más. Queremos ser semejantes a Cristo. Cuando estemos con Él vamos a ser igual a Él. ¿Y qué más nos dice? Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que tengamos luz. Y eso es lo que ha conseguido Bartimeo. Amén. Es lo que ha conseguido Bartimeo. Gracias, Señor, por este día, Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, Padre Santo. Queremos orar siempre por ti, Señor. Queremos estar contigo todos los días. Tu palabra dice que tú no nos vas a dejar. Queremos saber de tu palabra. Queremos tener la santidad porque nos has dado salvación. Y queremos tener luz, Padre. Queremos que las cargas que tenemos en nosotros, Padre, los impedimentos de acercarnos a ti, Señor, desaparezcan, Padre. Que tú nos des paz en nuestro corazón y tranquilidad en nuestra vida. Danos luz, y no queremos ser ciegos como Bartimeo, Señor. Queremos ser cada día mejor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén, hermano.